Todos los que hemos visto Naruto nos hemos preguntado en algún momento ¿qué pasaría si los exámenes Chunin fuesen en los bosques de Palermo? ¿Verdad? Una vez, por equivocación, quería ir con un amigo a un supermercado y terminamos en los bosques de Palermo con 2 trabas. Disculpa, ¿te podemos chupar la pija? El pueblo argentino me está preguntando cuánto gasté ayer en los bosques de Palermo. ¿Cuánto gastó el Uber Manija en los bosques de Palermo, chicos? Los bosques de la muerte son probablemente una de las ubicaciones más icónicas del shonen. Así que, ¿qué pasaría si pusiésemos a los personajes de ese arco en el bosque de la muerte de la vida real? Para empezar, la villa oculta de la hoja sería Buenos Aires, lo que explicaría el aspecto porteño de los personajes de Naruto. Así que en este caso, los ninjas de la arena que conocemos en los exámenes Chunin serían uruguayos, quienes realizarían los exámenes en Argentina para estrechar lazos entre naciones como en la obra original. Me voy a saltar toda la parte del examen escrito porque eso no pasa en los bosques de Palermo, así que vayamos con la parte que nos importa. Che, Diego, andá a los bosques de Palermo a la noche a ver qué te encontrás. Pues mira, en los bosques de Palermo pasan cosas como esta. ¿Y en qué consistiría la prueba de esta fase de los exámenes Chunin? Pues en este caso tendrían que hacerlo por equipos, y cada equipo recibiría una camiseta de Boca o de River Plate, depende de cuál sea la hinchada de cada uno. Y para pasar la prueba, lo que tienen que hacer es conseguir una camiseta de cada y dirigirse al planetario con ellas. Eso es muy fácil, ya que las peleas por fútbol están a la orden del día en la Argentina, pero sin embargo, ese es justo el motivo por el que se celebrarían en los bosques de Palermo, y es que los genin podrían ser atacados en cualquier momento por los trabas, lo cual acaba pasando más temprano que tarde. Al equipo 7 le va muy bien, pero acaban encontrándose con Orochimaru. Sin embargo, Sasuke se siente muy atraído por el traba y acaba entregando la lata con la camiseta de Boca a cambio de que le haga un petardo. Naruto no da crédito de lo que está viendo, e incluso acaba entregando la cola a la enorme anaconda de Orochimaru para proteger a Sasuke. No sé de dónde agarrarme. ¡Ay, la concha de la madre! Después de todo el lío, tenemos a Kabuto, quien se une al equipo 7 para ayudarles a llevar las camisetas al observatorio. Kabuto los lleva a la parte más profunda de los bosques de Palermo, donde hay muchísimos genin que habrán olvidado la prueba por completo, al haber sido seducidos por los encantos de los habitantes de la noche en los bosques de Palermo. Gracias a Kabuto, el equipo 7 consigue pasar la prueba, pero sin embargo, una vez en el observatorio descubrimos que Kabuto es un espía de los ninjas del sonido, lo cual es malísimo, ya que la villa oculta del sonido es muy odiada por Konoha, ya que la misma se encuentra en Bolivia. Váyanse de nuestra plaza, bolitas de mierda. Váyanse, bolivianos de mierda. Kabuto hizo eso ya que vio el latente amor de Sasuke hacia los trabas y quería recopilar información sobre él, ya que el rey de los cometrabas en la Villa del Sonido, el Uber Manija, es oriundo de Bolivia. Bienvenido a Argentina. ¿O no? ¡Let's go! Trachechuan, tu madre tiene muy grande el pene, no sé por qué, nunca más te podrás sentar, como te corro por detrás, tu madre tiene muy grande el pene, es un trachechuan. Así que bueno, llegó el momento favorito del Momo. ¡Es zurdo! Llegó el momento de las peleas. ¡Es zurdo! Que por cierto, hablando del Momo, Sasuke se vuelve loco y empieza a vender humo diciendo que les va a ganar a todos y no sé qué. Pero bueno, hablemos de las peleas entre sí. Entre las más relevantes tenemos la pelea de Sakura contra Ino. Esta pelea era tan aburrida que ni me acuerdo de quién ganaba. Creo que Sakura, pero no sé. Era básicamente Sakura luchando contra sus inseguridades y una competición por pedirle verga a Sasuke. Pero bueno, la otra pelea entre mujeres sí que fue bastante épica. Tenten contra Temari. Muchos se preguntarán, ¿existe la mujer pibardo? Y soy yo. Existe la mujer que es futbolera, que le gustan los videojuegos, y es la mujer ideal. Esa pelea era muy épica en el anime, ¿verdad? Pues en el manga era literalmente un único panel. Luego tenemos la pelea de Shikamaru contra una boliviana aleatoria del sonido, que bueno, Shikamaru siendo el mejor personaje de Naruto una vez más. Tenemos también la pelea de Naruto contra Kiba, que es muy buena también.
Naruto literalmente le gana al final por tirarse un pedo en la cara de un tío con olfato de perro. ¡Epa! Disculpen, puse el turbo, pa. Justo después tenemos la pelea de Hinata contra Neji, quien al ser de Santiago del Estero se quedaron ciegos de nacimiento por tanto cruce entre primos. Pero al ser una argentina shinobi, eso les dio poderes del Byakugan, gracias a su colección de cromosomas. Yo qué sé. Finalmente tenemos la pelea más icónica de esta primera parte de la obra, Rock Lee vs Gaara. Pero yo tengo mano pesada, y no lo digo yo, lo dice la persona que me entrena. Tengo 2 ladrillos en la mano. Y si con guantes hoy entrené con unos de 14. Si con estos mismos guantes tengo veneno, quédense tranquilo que el día de la pelea voy a tener mucho más veneno. Pero Rock Lee no vende humo, y sí que acaba dándole un palizón al Jinchuriki uruguayo Gaara. Hijo, te afanaron la pelea, te la afanaron. Son unos hijos de mil putas. Hiciste un peleón, campeón. No le dé bola a nadie, hiciste un peleón. Bien guapo, bien ahí. Lo importante es eso. No dejaste nada al azar. Y por último, tenemos a Choji contra otro traba del sonido. Pero bueno, Choji pierde. ¿Marrón qué es, boludo? Pero es marronazo. Después de todo esto tenemos la fase final del examen. Pero eso no lo voy a cubrir aquí, porque igual que la primera fase, esta no tiene lugar en los bosques de Palermo. De nada a toda la comunidad de Naruto por haber resuelto esta duda existencial que se estaba haciendo todo el mundo, por cierto. Si quieres que reimagine otro arco, déjamelo saber en la caja de comentarios. Por cierto, antes de despedirme déjame decirte que he tardado en subir el vídeo, ya que YouTube me lo puso en rojo y en +18 la primera vez, en el que hago referencia a cierta enfermedad autoinmune que puede ser transmitida por los trabas en los bosques de Palermo. Guiño guiño, ¿no? Así que esta es una versión un poco censurada del vídeo original. He subido la versión sin censura para los miembros del canal. Tampoco es muy diferente, solo tiene un par de escenas o 3 más. Es más que nada por si alguien tiene curiosidad de verlo. Pero bueno, dicho esto, con esto y un bizcocho, yo qué sé. Se me da fatal despedir los vídeos. Venga, adiós.